Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 48 del Tratado de Baba Kama en el quinto capítulo. Dice, Hay Iteta, esa mujer de Alta Lemefa Behahu Beta, que subió a una casa a cocinar, a hornear su pan. Le dieron permiso. Dijeron, oye, ¿puedo usar tu horno? Sí, por favor, pasa. Ata Birja de Mare de Beta. Vino de repente la cabra del dueño de la casa, Ajla Lelisha, se comió toda la masa. Habil Umit, ¿qué pasó esa masa? Se fermentó en la cabra, la calentó y se murió. Jaiba Raba le shalume de me birja. Ahora vino Raba e hizo pagar a esta mujer el, eh, el daño causado por la cabra. Es decir, tuvo que pagar la mujer el valor de la cabra. Entonces, explica la Gemara y dice, Lema, pliga a de Rab. Vamos a decir entonces que Rabba, con su sentencia, discrepa con la opinión de Rab, de Amar Rab, que dijo Rab, Haviale Shelotogel, es decir, allá la cabra no debería haber comido la masa, ¿sí? Es decir, lo que estábamos viendo en el DAF anterior, el que entra dentro de una casa con permiso, ¿toma sobre él la responsabilidad o no la toma? Hambre, la que más rechaza y dice, no, ¿qué vamos a decir? Ajiashta, Hatam, es decir, hasta aquí, Rab, que habló ahí, en el caso de que entró, metió sus frutas, Shelo Bereshut, sin permiso. Entonces, si es así, Loki Belale, Netiruta, no tomó sobre él la responsabilidad. Ajá, pero aquí, Bereshut, la mujer entró con permiso para hornear. Entonces, Kabila lee, Netiruta, entonces tomó la responsabilidad sobre los daños que pueda causar. Pregunta entonces la Gemara, Umay shena meaisha shenechnesa lidjon hitin etzel balabait velo birshut. Entonces, ¿qué diferencia hay esta ley con la ley de la mujer que entró para moler harina, moler granos de trigo en casa de una persona sin permiso? Va'ajaltan behemto shel Baal Habait, y el animal del dueño del lugar se comió esos granos. Y ahí dijimos que el dueño de la casa está patur, está exento. Veim uzka, y si el animal salió perjudicado por esos granos, Hayevet, la mujer tiene la obligación de pagar. Entonces, ¿qué se entiende de las palabras de esta verita? Tama, ¿cuál es el motivo? Shelo Bereshut, porque entró sin permiso. Ha Bereshut, pero si entró con permiso, Patures debería estar exenta de pagar todos estos daños. Entonces explica la Gemara y dice, hambre, vamos a decir que en el caso en el que la mujer entró para moler el trigo, que van de lo valle seniuta midi, es decir, esa mujer que entró no tiene que hacer esto de manera oculta. Lo vae misalke marvata de Hatzer Nafshayu. Entonces no necesita el dueño del lugar de apartarse de su patio, es decir, no me voy a ir de mi patio. Veale dide rame netiruta. Y sobre él recae entonces la responsabilidad de cuidar a sus animales. Abalemefa, pero para hornear, que van de Baaya Hitzenuta, puesto que necesita hacerlo de una manera recatada y pudorosa. ¿Por qué? Dice, porque destapa sus brazos para amasar, se remanga. Bien. Entonces, Marvata de Hatzer me sale Gnafshayu, el dueño del lugar, se va para no verla. Ilkach, por lo tanto, ala dida ramia netiruta. Entonces, sobre ella recae esta responsabilidad de los daños, de cuidar a los animales que no causen daños. Ahora, Ignisho, otro caso. Ignisho lo Hatzer Balabait, metió su toro dentro del patio del dueño de la casa.
Amar Raba, dijo Raba, Ichnis Shoró Lechatzar Baal Habayit, Shelo Birshut. Es decir, sí metió al toro sin permiso, Vejafar Ba, Borot, Sijinu Meharot. Y el toro, ¿qué hizo? Empezó a remover la tierra y a escarbar, a hacer huecos y surcos. Va a la Shorja y a que Hatzer. El dueño del toro tiene que pagar por los daños que cause en el patio. Uba al Hatzer Hayab que Abor. Y el dueño del patio tiene que pagar por los daños que causen estos pozos y estos surcos. Ve a Falgab de Amarmar, y a pesar de que dijo aquel sabio, Ki Kare Ishbor, que cuando un hombre cabe un pozo, y aquí no fue un hombre, fue el toro el que cavó el pozo. Velo Shorbor, y no un toro que cava un pozo. Entonces, ajá, pero aquí, que van de Itle, le aye, le maluye, velo laye, puesto que el dueño del patio tendría que rellenar esos agujeros, ¿sí? Y no lo hizo. Queman de carie, dame, es como si hubiese cavado los pozos. Veamos Raba, dijo Raba, Ignis lloró la Hatzer, va a la Bait Shelo Birshut. Una persona metió su toro en el dominio de otra persona sin permiso. Vizik et va a la Bait y dañó al dueño del lugar. O va a la Bait Uzagbo. Eh, o el animal estaba ahí y el dueño del lugar entró por ahí, pasó por ahí y se tropezó o fue dañado por él de alguna manera. El dueño del toro, Hayab, tiene que pagar para Rabats, pero si el toro, cuando entró Rabats, entonces el dueño del lugar, el dueño del toro está Patur. Rabats es que se tumbó. Entonces, al principio, a priori, la svara, el razonamiento de la Gemara y de que Raba exenta si el toro eh, rompió algún utensilio eh, o se tropezó el dueño del lugar con él, ¿sí? Y después se tumbó. Y entonces viene a preguntarle a Gemara, un mishum de Rabat Patur, ¿y acaso porque se tumbó está exento? Responde Gemara y dice, Amar, Rapapa dijo Rapapa, May Rabat. ¿Qué quiere decir Rabat? Se tumbó. Kevanshu, Shehir Bits, Gelalim, Bajatzer. Es decir, que él vino a hacer rodar, sí, cosas que había en el patio. Benitanfu Kelab Shelbal Habayit. ¿Y qué pasó? Se ensuciaron los utensilios del dueño del lugar, es decir, que él, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer sus necesidades y eso fue rodando por el patio. Y entonces se ensuciaron los utensilios del dueño del lugar. Ahora, Upatur, ¿por qué está exento? De Javia Gelalim Bor. ¿Por qué? Porque estos Gelalim, estos excrementos que ruedan, son como un pozo. Velo Matzinu Bor, Shehiyeh Bo, Eta Kelim. Y no encontramos un pozo que haga que estés obligado a pagar por los utensilios que se dañan con él. Pregunta Gemara, Anija y Shmuel. Esto va bien para Shmuel. Damar Kol Takala Borhu, que todo obstáculo que hay se llama un pozo. Entonces estos excrementos son como un pozo. Y entonces eximen a los utensilios. Era el Rab de Amar, pero para el Rab, ¿qué dijo? Ah, de Mafkerle, perdón. ¿Qué dijo Rab? Mientras no haya hecho Efker de esa cosa que es un obstáculo, no se considera un bor. Maíkale memar. Entonces, ¿qué me vas a decir? Entonces dice, hambre, stam gelalim, afkure, mafkirlehu. Que bueno, los excrementos por defecto, cuando salen del animal, el dueño hace Efker, es decir, que abandona su propiedad sobre ellos. La más Raba dijo Raba, Nihnas, la Hatzar Balabai, Chelo Bishut, una persona entró en el patio de otra persona sin permiso. Veiziket Balabait y dañó al dueño de ese lugar, o Balabait Uzagbo, o el dueño del lugar salió dañado por él, Hayab tiene que pagar. Pero Izikó Balabait, pero si el dueño del lugar dañó al animal, entonces está patur, está exento. Amar Raspapa dijo Raspapa, lo amarán. Esto fue dicho únicamente cuando Ela de lo Haba Yadá be, es decir, Shelo Yadá, que él no sabía que una persona entraba y se encontraba ahí.
y le dañó sin querer. Abal, Haba Yadabe, pero si él sabía que la persona estaba ahí, entonces, Iziko Balabait, si el dueño del lugar dañó a esa persona, Hayab tiene que pagar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Shum Damarle, ¿qué le va a decir el dañado al que le dañó? Nehideit leja, reshuta, leafuke. A pesar de que tú tienes el derecho de sacarme de aquí, porque entré sin permiso, le azuke, le la reshuta, pero para dañarme no tienes permiso. Azdu le tamayu, y vamos según su punto de vista, Raba y Rafpapa, cada uno según su punto de vista. Dama Raba, pues dijo Raba, ve y tema Rafpapa, y hay quienes dicen que fue Rafpapa, ¿sí? Dice, Shenehem Birshut, dos personas que están en un lugar y los dos tienen permiso para estar ahí. O Shenehem Shelo Birshut, o las dos personas que no tienen permiso para estar ahí. Y Zikus, de si uno daña al otro, Hayabim, tienen que pagar. Uzeku Zebeze, si uno fue dañado por el otro, Peturín están exentos. Uno es la acción activa y otra es la acción pasiva. Tama, ¿cuál es el motivo? Dice, de Shenehem, Birshut, o Shenehem Shelo Birshut. Entonces funciona así, ¿por qué? Porque o los dos tienen permiso, o los dos no tienen permiso para estar ahí. Abal, pero, Ejad Bereshut, Ejad Shelo Bereshut. Si uno tiene permiso y el otro no tiene permiso de Bereshut Patur, el que está con permiso está exento. Shelo Bereshut Hayab, y el que no está con permiso tiene que pagar. Muy bien. Volvemos a la Mishnah. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Que si entró el toro al patio de otra persona sin permiso, dice, pero Nafal, Lebor, Veish, Memav, Hayab. Pero ¿qué pasa si el toro cae dentro de un pozo con agua? Y eso hace que después las aguas huelan mal, se hagan desagradables. Entonces el dueño del toro tiene que pagar. Hayab. Amar Raba dijo Raba, lo shanu ela, shivish. Esto es únicamente en el caso de que las aguas se estropearon. Beshaat nefilá, cuando cayó. Abaleajar nefilá, pero después de que cayó Gufata, yo el cuerpo del toro, ahí después se empezó a oler mal el agua. Patur está exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Have shor bor, es decir, el shor, leajar shekebar nachbamain, una vez que ya se posó en el agua. Dino que Bor, su ley es como un pozo. Umaim de Kelim, y el agua y los utensilios, ¿sí? Perdón, Umaim que Kelim, y el agua es como un utensilio. Pero no un Bor, y no encontramos un pozo, Shehiyev, Bo eta Kelim, que haga que uno tenga que pagar por haber dañado a los utensilios. Muy bien. Pregunta la cámara. Hanija de Shmuel. Esto va bien para Shmuel. Que dijo, de Amar, corta cada borgu, que todo objeto que hay en el camino se llama un pozo. Él ale Rab, pero para Rab que dijo, ad de mafkerle, hasta que no le hagas efker, no se llama un pozo. Mai kalememar, ¿qué es lo que me vas a decir? Entonces responde la cámara y dice, Ela, Itmar, Ahitmar. Ok, si me quieres traer este argumento, tráemelo así, dímelo así. Amar Raba, dijo Raba. Lo shanuela shivish mi gufo. Es decir, esto es únicamente en el caso en el que las aguas se echaron a perder, se hicieron desagradables por el cuerpo del toro. Es decir, que el cuerpo del toro estaba sucio con barro o lo que fuese, y porque él cayó en el pozo, entonces metió ahí toda esta suciedad y se mezcló con el agua. Abal, pero, y me dejó, pero si el toro hizo que las aguas se hagan desagradables, me rejó por su olor, es decir, que el cadáver del toro empezó a pudrirse en el agua, patura y está exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Gerama Bealmahu, a fin de cuentas, ¿esto cómo se llama? Se llama grama, se llama que provocaste un daño, pero no lo hiciste tú, ¿sí? Y grama Benezikim Patur, el que provoca un daño de manera indirecta, está exento. Ugrama Bealma lo mejaye. Y esa grama y ese provocar por sí solo, no estás obligado a pagar.
Muy bien, vimos en la Mishnah. Allá vivo o veno, si estaba el padre o su hijo del dueño, le tocó dentro del patio. Meshalem metacofer. Y el toro que metió él dañó y mató al padre o al hijo, tiene que pagar un cofer, tiene que pagar la multa. Vemai. ¿Y cómo es esto? Ha tamhu, si este toro es tam, es manso. Amar Rab, dijo Rab, Bemuad, Lipol, al Bene Adam, Beborot, Askinan. ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando de un toro Muad, un toro bravo, que cayó sobre personas en un pozo. Ahí estamos hablando. Y no estamos hablando de un toro tam, de un toro manso. Pregunta entonces la Gemara sobre a Rab. Y Ajís es así. Barca Talahu, este toro tiene pena de muerte. Mas Rabbi Yosef dijo Rabbi Yosef, de Haza y Eroka. Es decir, Shebehol, Hapeamim, Ra Esev, Alpi Habor, Uba Leochlo. Es decir, que vio un tipo de hierba en la boca del pozo y vino a comerlo. Vino a Fal y se cayó. Blicabana, sin intención. Shmuel Amar, ¿qué dijo Shmuel? Hamani. Es decir, ¿como quién es esto? Rabbi Yossi Galilei. Es como Rabbi Yossi Galilei. Ula Amar, ¿qué dijo Ula? Rabbi Yossi Galilei, que esta es la opinión también de Rabbi Yossi Galilei. Sin embargo, en este caso, Rabbi Yossi Galilei obliga a pagar kofer y no solamente medio kofer. ¿Por qué? Llama Rabbi Tarfón, porque dijo Rabbi Tarfón. Eh, ¿Cómo dijo Rabbi Tarfón? Perdón. Ujmo de Amar, y de la misma manera que dijo Rabbi Tarfón, Keren Behatzer Hanizak, es decir, eh, el cuerno de un animal tam, manso, en el dominio del dañado, Nezek Shalem, Shalem, tiene que pagar todo el daño. A Hanami, entonces aquí también, Kofer, Shalem, Shalem, entonces también tiene que pagar la expiación, el Kofer, la multa. Bishlama Leula, yo entiendo el punto de vista de Ula. De Hainu, de Katane, por esto está enseñado, allá vive o no, le tocó que si estaba el padre o el hijo dentro de este pozo, él a Shmuel, pero para Shmuel, Mai iría, es decir, sobre qué motivo va a decir la Mishnah a vivo y mo, es decir, ¿qué vienen a hacer aquí las palabras su padre o su hijo? A Filu, a incluso que sea otro, Nami. Dice, Orge de Milta Katane. La Mishnah nos enseña un ejemplo habitual, que el padre y el hijo estaban juntos, ¿sí? Muy bien. Ahora dice, y Mignis Birshut, una persona que metió con permiso, dijimos el Tanakama, el primer sabio de la Mishnah, va al Hatzer Hayab, el dueño del lugar tiene que pagar. Gaby dice, en todos los casos no tiene que pagar hasta que reciba sobre él, hasta que haya recibido sobre él cuidar esos animales o esos objetos. Itmar, así fue dicho, Rab, Amar, Lejatjila, perdón, Ilgeta, que Tanakama. Lo es como Tanakama, Ushmuel Amar, Ilgeta que Rabbi. Y Shmuel dice lo es como Rabbi. Es decir, repetimos, tenemos el Baal Hazer que dijo, el Tanakama que dijo que el dueño del Hazer es Hayab. Bien. Y que después vimos Rab que dijo que el Alajá es como el Tanakama, Shmuel dijo que el Alajá es como Rabbi. Ahora, Hagufa, Kasha, justamente esto presenta una dificultad. ¿Por qué? Amar, dijiste en principio que el que hace entrar a su toro y lo hace guardar, y Zik, y ahí daño, Hayab. Uzak, Batur, ahí tenemos que eh, el que, perdón, me perdí, y sí, que el que dañó es culpable y el que fue dañado es inocente. ¿Qué se entiende aquí? Ama de amarle, ¿el motivo cuál es? Porque le dijo, de Hayev va a la shor, Upatur va a la es decir, perdón, de amarle Shemaro, es decir, le dijo, cuídalo. Por lo tanto, ¿cuál es la ley?
que tiene la obligación de pagar el dueño del toro y está exento el dueño del patio. Pero hasta más si lo metió sin decir nada, Hayab va a la Hatzer, Upatul va a la Shor, tiene la obligación de pagar el dueño del lugar y está exento el dueño del toro. Porque de vista más me cabe el ale de tiruta. Porque hemos dicho que de manera Sam, es decir, a priori, toma la responsabilidad del el dueño del patio sobre los dados, perdón, de cuidar al animal y de los daños que pueda cometer, tal y como opinan los sabios. Emma Sefa, entonces fíjate el final de la Mishnah que dice que nos shoreja vani esmerenu. Si le dijo a la persona, haz entrar tu toro que yo le voy a cuidar. Y Muzak Ashor, si es dañado el toro, vale hacer. Hayab, el dueño del lugar, tiene que pagar. Veimizik, y si fue dañado, el dueño del toro, Patur, está exento. Mashma, Shemi, perdón, Patur. Ahora dice, Tahama. ¿Se entiende aquí cuál es el motivo? Tahama. Justamente Mishum de amarle, es porque le dijo el dueño del patio al dueño del toro, explícitamente, Vani Esmerenu, yo lo voy a cuidar. Entonces ahí, Hu de Mejayev va al Upatur Balashor. Ahí es donde es culpable el dueño del patio y está exento el dueño del toro. Ah, Stama, pero si fue Stam, sin especificar. Hayab Balashor, Upatur Balashor. Tiene que pagar el dueño del toro y está exento el dueño del patio. ¿Por qué? De Bestama, porque por defecto, lo me cabe la ley netiruta. El que entra al patio no recibe sobre sí por defecto la obligación de cuidarlo. La alajá, esa alajá, Atan el Rabbi se la llevaron a Rabbi Yamar, que dijo, ¿sí? Sheno Hayab, que no tiene obligación de pagar, H. la ley netiruta hasta que no haya recibido la responsabilidad, ¿sí? Va a la Bait Lishmor, es decir, el dueño del lugar de cuidar ese animal. Entonces, si es así, tenemos una dificultad. Resha, Rabanán, Mesefa, Rabbi. ¿Acaso el principio de la Mishnah puede ser como Rabanán y el final puede ser como Rabbi? Responde la Gemara y dice, Amar, Rabbi Eliezer, Elazar, perdón, hijo Rabbi Elazar. Tabra. Dice, efectivamente, esta contradicción es una dificultad. Mi Shanazo, lo Shanazo, el que enseñó una cosa, no enseñó la otra cosa. Rabamar, Rabba que dijo, culé, Rabanan, y dijo, no, podemos arreglarnos, que todo es la opinión de los sabios. Aidi de Nasib Resha Shemaro, Tanabesefa Vani Eshmerenu. Es decir, que, pero, Aidi de Nasib, ahora de paso, que enseñó el Tana en el principio de la Mishnah, Shemaro, lo cuidó. Entonces también enseña en el final lo contrario, Vani Eshmerenu, y yo lo voy a cuidar, que le dijo el que está dentro. Rabbi Asefa, lo bedavka. Para Rabbi, el final no es una Mishnah 100% exacta. Raspapa, Mar dijo Raspapa, Kulá, Rabbi, y toda la Mishnah, esta que hemos visto, toda esta veredad, es como la opinión de Rabbi. ¿Cómo lo vamos a arreglar? De Sabarle, que Rabbi Tarfón, y él opina como Rabbi Tarfón. De Amar, que dijo, Keren, Bejazer, Anizak, Nezek Shalem Meshalem. El cuerno dentro del dominio del que es dañado, paga el daño completo. Y el Kaj, si es así entonces, ayer cuando Amarle le dijo, cuando le dijo, Shemaro, cuídalo, lo Maknele, es decir, no le hizo adquirir al que metió al toro, Macón Bejacer, un lugar en el patio. Dejaviale, y entonces va a ser, por lo tanto, que si el toro cornea, de Keren Bejacer Anizak, es el cuerno dentro del dominio que es dañado. De Keren Bejacer Anizak, y el cuerno, el daño hecho por el cuerno dentro del patio del que es dañado, Meshalem, Nezek Shalem, tiene que pagar todo el daño. Pero
Lo amarle no le dijo el dueño del patio, Shemaró, sino le dijo, cuídalo. Entonces, Aknuye, Aknele le está adquiriendo, haciendo adquirir al que metió el toro una parte del patio, Makom Behatzer, donde va a estar el toro, donde se va a posar el toro. Javiale, y entonces va a ser como un Hatzer a Shutafim, como el patio de unos vecinos, de unos socios. Bekeren Behatzer a Shutafim, Enom Shalem, era Hatzinezek. Y un cuerno en el dominio de los Bekeren Behatzer a Shutafim, un toro que corneó en el dominio de unos socios, Enom Shalem el Hatzinezek, paga únicamente la mitad del daño. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Kisku Veinzu.